Caluroso saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra en el domingo 22º, domingo 22 ya del tiempo ordinario, en el domingo que iniciamos también el mes de la Biblia, mes de septiembre, mes patrio, mes de la Sagrada Escritura y que por supuesto nos invitan a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Justamente lo que hemos hecho en este espacio, que hemos podido tener cada semana, encontrarnos con la palabra, con aquella palabra viva, eficaz, dinámica, que es capaz a través del Espíritu Santo de entrar a nuestro corazón y crecer como la buena semilla en el campo. Y es que justamente, queridos amigos, al iniciar este mes se nos propone ahondar en las Sagradas Escrituras. No simplemente quedarnos al margen de la Sagrada Escritura. Ojalá que sea parte de nuestra vida de fe, en la que podemos orar con ella, en la que podemos meditar, en la que podemos ciertamente crecer en nuestra experiencia de fe. Así que invitados desde ya a que este mes sea un mes de encuentro con la palabra, de encuentro con la Sagrada Escritura. Y el evangelio que vamos a escuchar es un evangelio que continúa lo que vimos la semana anterior. La semana anterior, si recordamos, era aquella gran profesión de fe de parte de Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Una gran manifestación de fe, una gran profesión de fe de Pedro que fue incluso alabado por el Señor. Continuamos esta lectura, hacemos esta lectura continuada de este texto y encontramos una nueva intervención de Pedro con Jesús. Y si la semana anterior leíamos esta gran expresión de fe de Pedro, esta semana el Señor va a también volverle a proclamar a Pedro, en este caso una gran corrección, porque Pedro explayará toda su humanidad. Y al no entender la obra de Dios, el camino del Señor que lo llevará hasta Jerusalén, Pedro se olvida de su papel de discípulo. Entonces es una lectura que esta ocasión se nos ha presentado como en dos partes y en la cual hemos podido enriquecernos de cada uno de estos elementos, así como de la gran respuesta de Jesús a este evangelio con aquella frase icónica, tomar su cruz y seguirlo. Así que vamos a iniciar esta experiencia de encuentro con la palabra, vamos a escuchar el evangelio, vamos a animarnos con un canto y volvemos para reflexionar en este encuentro con la palabra. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor.
siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. Y bueno, queridos hermanos, al entrar en la reflexión, vamos a iniciar con un texto que no es precisamente el Evangelio, y es tomado de la segunda lectura que vamos a leer en la Santa Eucaristía. De Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. No os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para descubrir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y este sería la primera el eslogan justamente del testimonio de los santos de nuestra iglesia. No os acomodéis a este mundo. ¿Quieres alcanzar la santidad? No os acomodéis a este mundo. ¿Quieres seguir caminando como discípulo? No os acomodéis a este mundo, porque ciertamente crecemos, nos desarrollamos profesional, física, socialmente en este mundo. Vivimos en esta realidad temporal, pero no estamos sujetos a este mundo, no somos de este mundo. El Señor nos ha abierto ya la puerta para estar con Él en la vida eterna, en la experiencia de la iglesia celeste. Por eso nuestro corazón mira a más allá. Nuestro corazón anhela los bienes del reino. Y aunque si bien, como ya lo dijimos, somos de este mundo y nos desarrollamos e implicamos socialmente y en todas nuestras dimensiones en este mundo, nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor. Y esto es lo que hace una experiencia de discípulo. Y vamos a ir al Evangelio. El Evangelio, recordemos la semana anterior, Pedro con aquella gran profesión de fe. Y en esta ocasión, continuando la lectura, el Señor manifiesta todo lo que ha de venir. He de ir a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día me levantaré. Y Pedro lo toma aparte y lo reprende. Señor, que eso no ocurra, que Dios no lo quiera. Y Jesús se devuelve a Pedro y le dice, apártate de mí, ponte detrás de mí, que es la buena traducción, la correcta traducción. Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como la de los hombres. Aquel Pedro que había hecho esa gran profesión de fe, explaya su humanidad delante de Jesús y se olvida de su lugar. No confía en el Maestro. Aquel que acababa de reconocer como el Cristo, como el Hijo de Dios vivo, pasa a segundo lado porque Pedro quiere hacer su propio deseo. Cuando se enfrenta a estas palabras de Jesús, dolorosas, tristes, en la experiencia que ha de venir, Pedro
quiere apartar la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Es decir, se olvida de su lugar. Se acomoda a su criterio, no al criterio de Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo, queridos amigos? ¿Cuántas veces nosotros nos acomodamos al criterio de este mundo? ¿En cuántas ocasiones nosotros nos acomodamos al criterio de lo que nosotros queremos hacer? De cómo nosotros queremos vivir, de cómo nosotros nos queremos desenvolver, incluso de cómo queremos vivir la fe. Y de repente ya encontramos muchos católicos, pero no sigo lo que la iglesia me dice. Católicos, pero sin experiencia de comunidad. Católicos, pero sin experiencia de compartir fraterno, de encuentro, o algunos llamados católicos, pero con ideas contrarias al Evangelio, llámese el aborto, llámese pues otro tipo de ideologías. Y de repente nos encontramos con esta disyuntiva. Católicos, cristianos, pero promuevo el aborto, promuevo la cultura de muerte, promuevo ciertas ideas contrarias al Evangelio. O no, soy un católico, pero no voy a misa, no me encuentro con los hermanos en comunidad, vivo mi fe de una manera personal e íntima o intimista. O bien estoy en contra de las mismas disposiciones de la Iglesia, del Papa. Entonces, queridos hermanos, de repente se nos olvida cuál es nuestro lugar y queremos hacer nuestro propio camino, como Pedro se lo insinúa a Jesús. Ojalá que no pase eso, Dios quiera que no suceda esto que nos has dicho, pero yo quiero que pase otra cosa. Es decir, antepone su voluntad a la voluntad de Dios. Simplemente antepone su voluntad a la voluntad de Dios. Olvida su lugar. Y eso es lo que Jesús le menciona. Porque parece, suena hasta feo, hasta grosero lo que Jesús le dice a Pedro, le dice prácticamente Satanás. Ciertamente Jesús no se lo está diciendo a Pedro, porque le acaba de decir que es la roca firme en donde la iglesia se levantará y donde no caerá ni prevalecerá ante el infierno. Aquí no hay una contradicción. Jesús está reconociendo en las palabras de Pedro al tentador, a aquel que quiere poner a Pedro en otro lugar. Y Jesús le dice a Pedro, ponte detrás de mí, recuerda tu lugar. Y recuerda que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y ahora sí, a partir de eso, Jesús añade una frase icónica para toda la vida del cristiano. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, o que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. 3 características: renunciar a sí mismo, que no es perder nuestra identidad, que no es volvernos un juguete o un títere de Dios, que no es perder nuestra autonomía, que no es perder nuestra libertad, porque tendríamos que entonces entrar en lo que es realmente una libertad, que es verdaderamente ser libre, que es verdaderamente ser libre para este mundo. Cargar con nuestra cruz. Todos tenemos nuestras cruces. Cuando hablamos coloquialmente con nuestros amigos, con nuestros hermanos, sale siempre a la luz, esta es mi cruz, esta es mi cruz. Todos tenemos muy claro aquellas cosas que cargamos, que llevamos adelante, aquellas situaciones difíciles que día a día tenemos que llevar adelante. Todos tenemos nuestras propias cruces que debemos que tomar para seguir caminando. Y por supuesto, seguirlo. El discípulo sigue. No puede haber un cristiano sin un acto de seguimiento a la persona de Jesús. De lo contrario, sería un cristiano de etiqueta, pero sin ningún tipo de trasfondo. No se puede llamar deportista a una persona que nunca sale a hacer deporte. Entonces, es exactamente lo mismo. Para
comprender esto. No se puede ser cristiano sin estas características que nos hacen justamente cristianos. Y continúa Jesús diciendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí la conservará. ¿Y qué es ganar la vida? ¿Qué es perder la vida en el mundo? Hoy, perder la vida en el mundo seguramente es si no tengo un status quo superior, si no tengo dinero en una gran cantidad, si no tengo riquezas, si no tengo poder. Y para muchos hombres y mujeres que han dejado todo para seguir a Jesús, es perder su vida. Entonces encontramos aquí un criterio muy distinto. Volvemos a lo mismo, es acomodarse al mundo o seguir a Jesús. Y termina la frase de Jesús diciendo, entonces tratará a cada uno según su conducta. Porque el Hijo del Hombre vendrá con gloria, con su Padre y con sus ángeles. Aquí hacemos una pequeña reflexión o relación a la escatología, a la segunda venida de Dios, del Señor. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos plantea estas características. Y como lo dijimos en San Pablo al inicio, con la carta a los romanos, no os acomodéis a este mundo. El discípulo no puede acomodarse a este mundo, porque una vez que se intenta acomodar al mundo, está perdiendo su propio camino como discípulo. Se extravía. Y ciertamente, como hemos dicho, queridos hermanos, no es renunciar a lo de este mundo, no es meternos en una burbuja, no es meternos y vivir como un monje eremita, ni mucho menos. Y esto es una experiencia de los laicos que trabajamos, que estudiamos, que tenemos familia o algunos una relación con una pareja. Vivimos en este mundo claramente. Nos gusta el fútbol, nos gusta salir a pasear, a disfrutar un fin de semana, a compartir. Lo distinto de esto es si usted se acomoda al mundo y deja de ser cristiano en esos lugares. Es que en todo lugar, queridos hermanos, tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Incluso yo diría, más aún, cuando estamos fuera de la iglesia o fuera de un ámbito religioso. Ser cristiano en un partido de fútbol, por supuesto. Ser un discípulo de Jesús en un viaje, en un paseo familiar, por supuesto. Ser discípulo de Jesús en la alegría de compartir con los amigos, por supuesto. Y eso es lo que significan los santos en nuestra vida. Cuando leemos, conocemos testimonios de santidad de nuestra etapa contemporánea, los últimos 30, 40 años. Nos impacta el saber la vida de cada uno de ellos, que muchas veces, siendo laicos en medio de su realidad temporal, encontraron la alegría del Evangelio. Así como aquellos que siendo religiosos, religiosas, sacerdotes, dejaron todo lo de este mundo para seguir al Señor, ellos en medio de su vida ordinaria encontraron algo extraordinario. Descubrieron a la persona de Jesús y tomaron su cruz, caminaron con Él, se negaron a sí mismos, no se acomodaron a este mundo y lo siguieron. En eso radica la fuerza de los santos, queridos amigos, y no en si este hace un milagro, si en este hace otro milagro, o incluso en la efectividad que puedan tener para ciertas plegarias. La fuerza de los santos radica justamente en esto, en que supieron ser discípulos y no se acomodaron a este mundo. Recordemos que Pedro, aquel que confesó a Jesús, fue el mismo que después olvidó su lugar. Y eso tiene que quedarnos claros a todos nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, que podemos saber mucho, podemos conocer mucho, podemos tener una vida de fe bastante fuerte y cerca de Dios, podemos servir en innumerables tareas en nuestras parroquias o comunidades, pero también se nos puede olvidar nuestro lugar. No estamos
eximidos de esta experiencia de que se nos olvide el camino, de que se nos pierda el camino. Por eso también este evangelio es una llamada de atención. Ojo, ojo, si se nos pierde de momento el camino. Jesús también nos puede decir a nosotros: ponte detrás de mí, encuentra tu lugar. Estás perdiendo tu lugar como discípulo, te estás creyendo ya al maestro. Ponte detrás. Y Jesús, recordemos, es el buen pastor, el que busca sus ovejas, el que sigue con sus ovejas, el que incluso aquella perdida sale a su encuentro. Entonces, queridos hermanos, qué manera de iniciar este mes con la experiencia de la Sagrada Escritura para encontrarnos con este Dios maravilloso que la palabra de Dios nos regala, y que podamos crecer, formarnos en la Sagrada Escritura, conocer más. Muchos seguramente en algunos evangelios, en algunos textos bíblicos, tendrán muchas preguntas o confusiones. ¿Por qué no darse a la tarea de aprender, de buscar las fuentes correctas, idóneas para aprender más de la Sagrada Escritura en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, con nuestras familias? Puede ser un momento idóneo para empezar a leer la Sagrada Escritura de una manera procesual, trabajada, estudiada. Ojalá que nuestras Biblias tengan un espacio en nuestra vida, un espacio de fuerte encuentro. Y no las tengamos en nuestra casa como aquel adorno más, en nuestra sala, en nuestra habitación. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos permita seguir caminando como sus discípulos y que en medio de nuestro caminar nos dejemos sorprender por Él. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor nos bendiga.